Una de las principales razones por las que me mudé a Japón fue porque quería practicar mi espiritualidad. A donde quiera que vayamos, podemos practicar la espiritualidad. Pero es necesaria una doctrina que nos oriente, aunque se contraponga precisamente a esas enseñanzas que las grandes naciones llevan al mundo, donde la política y la religión dominan al espíritu y nos separan entre hombres, dividiendo la humanidad, enfrentándola, llevándola a guerras fratricidas, a la desunión, al odio, a la incomprensión. Esas doctrinas de hombres con las que controlan a los seres humanos como si fueran robots o muñecos. Y en el caso de las religiones, ocultan, venden y profanan la doctrina de Cristo, esclavizando a la humanidad espiritualmente. Esos pensamientos y esa forma de actuar todavía existen en muchos rincones del mundo, aunque se digan ser mayormente avanzados económicamente, tecnológicamente, científicamente, pero están muy atrasados espiritualmente. Es normal que entablemos una lucha, pero no con necias palabras. No vamos a pelear de otra forma que no sea con la virtud y con la verdad. La verdad que nos enseña esta doctrina espiritualista para que el mundo la conozca. Porque tendremos que ser con obras de caridad, de perdón, de regeneración, como demostremos la fuerza de esta doctrina. Sí, es una doctrina, pero no una doctrina más en el mundo. No es una doctrina nueva. Desde siempre, la humanidad ha tenido la influencia del mundo espiritual. Y en la creación, la humanidad ha encontrado regocijo y intuyó que detrás de esa gran creación material había un autor espiritual, que es Dios, al que ahora no conocemos completamente, pero lo conocemos más que los profetas de otros tiempos, pues otros profetas en otros tiempos decían que Dios era cruel, rencoroso, vengativo, celoso, lleno de vanidades y de defectos humanos. Pero no es así. Dios no quiere ver nuestra destrucción ni la de otros pueblos. Cuando vayamos a otras tierras, a otros países, a otras naciones, encontraremos que ya están adoctrinados los hombres y las mujeres, porque desde muy tierna infancia, que somos niños, se nos adoctrina que somos una raza, a que pertenecemos a una nación, a una patria, a la cual todos los días saludamos en forma de una bandera, cantando un himno nacional de guerra. Y en el otro caso, también somos adoctrinados por religiones y sectas que se desconocen entre sí, se desprecian y se humillan, ahondando más la división en la que se encuentra la humanidad y por lo tanto propiciando su esclavitud, porque somos esclavos de estas teorías humanas,
religiones, sectas y política. Nos desconocemos entre hermanos, porque desde niños estamos siendo adoctrinados en las escuelas, en nuestros empleos, donde quiera que vayamos. Hay una forma de adoctrinamiento en el que se nos dicta que somos mexicanos o somos japoneses o estadounidenses, etcétera, o que somos asiáticos, europeos o americanos, o que somos religiosos, ateos, sectarios, doctrinarios, o que somos de un partido político o del otro, de izquierda o derecha. También somos diferentes en economía y sociedad, ya que todavía existen en estas naciones envanecidas clasismo, discriminación y hasta racismo. ¿A qué grupo pertenece la humanidad? Debe de pertenecer al grupo espiritual, porque todos los seres humanos tenemos el mismo color de sangre y es igual en espíritu. Todos tenemos espíritu dentro de este cuerpo, alma o materia. Así que los invitamos a dejar esas doctrinas falsas que los hombres inventamos para dominar, para controlar a individuos, a pueblos, a naciones, someterlas como títeres bajo el mal llamado gobierno del hombre. El reino de Dios, el gobierno de Dios, no es de este mundo, pero es a través de la conciencia como se implantará en esta tierra, en este planeta, en esta nación, en todas las naciones. Es por lo tanto muy importante no dejarnos sorprender por la ciencia materialista de este tiempo, con sus avances y su tecnología. Dios aprueba la ciencia benéfica para la humanidad, pero no la que destruye, no la que contamina, no la que usamos en nuestras guerras. Y es este preciso momento en el que la doctrina de Cristo resurge. En su continuación, conocida como doctrina espiritualista, que es la que nos va a llevar a la verdadera libertad. No más cadenas, ni más cautiverio, pueblo. El mundo está cansado de doctrinas y creencias, de dogmas que se imponen a otros dogmas y a otras creencias sobre otras doctrinas. El mundo lo que quiere es verdad. El mundo, la humanidad, de lo que tiene sed es de amor, pero un amor es elevado, un amor que solo enseña la espiritualidad, que se alcanza solamente con virtud, con obras de restitución y de regeneración, y con el cumplimiento, estudio, meditación, análisis y práctica de las lecciones espirituales. Estas lecciones es muy importante que se difundan y se interpreten correctamente, pues hay mucho trabajo para implantar el reino de Dios en el mundo y muy pocas manos ayudando. Hacen falta explicadores,
pero que antes que se levanten a explicar, es necesario que estemos preparados espiritualmente. Lo mismo es para curar a un enfermo, ya sea del espíritu o de la materia. La preparación espiritual es la base del espiritualista. Y para eso se tienen estos libros de los cuales sacamos resúmenes y los convertimos en videos y audios, que son lo que están ustedes escuchando. Y poco a poco, al principio, no vamos a alcanzar a comprender toda la obra espiritualista. Muchas veces vamos a creer que ya estamos en la obra espiritualista, pero en realidad estamos en un error, en un fanatismo, en una idolatría, en un templo de piedra, en una iglesia de piedra. Reuniéndonos con otros iguales, de ciegos, guiando por astutos líderes políticos y religiosos que se aprovechan de la ignorancia y del dolor de la humanidad para conducirla al abismo y al fango, al placer de la carne, a satisfacer su propia vanidad. Son muchos los falsos dioses que tenemos en este momento. No solamente los espiritualistas no idolatramos a nuestros hermanos, es decir, no seguimos a hombres, no confiamos en ellos, confiamos en Dios y en su camino, porque doctrina no simplemente significa educación. En una doctrina, camino o revelación como el espiritualismo, se necesita que uno lo practique. Y solamente practicándolo se entenderá. Porque no es lo mismo que vamos a la escuela y nos educan o nos adoctrinan, ya sea de forma religiosa o política, a que nosotros mismos comprobemos que nuestro espíritu existe y que nuestros dones espirituales existen y que nosotros tenemos esa fuerza para liberarnos, para tener una vida espiritual real. Somos nosotros mismos los que podemos comprobarlo, que no nos cuente nadie, que no nos diga nadie. No tengamos una fe ciega. No se nos está pidiendo creer ciegamente, sino se nos está pidiendo comprobarlo. No por los métodos científicos, porque el espíritu no tiene volumen ni forma. Entonces la ciencia no va a comprobar al espíritu su existencia, ni tampoco esas ciencias que groseramente invocan al mundo espiritual para que se manifieste, para que se materialice, ya sea a través de mediums, ya sea a través de esas prácticas espíritas, que son ciencias o doctrinas que no nos van a llevar a un buen camino espiritualmente hablando, mucho menos materialmente hablando. ¿Por qué?
Porque el mundo espiritual no se comunica a través de materias, de médiums o de videntes. Al menos no el mundo espiritual de luz. Quien sí se está comunicando son seres turbados, a quienes tomamos por dioses o tomamos por hermanos de luz. Quizás esas prácticas han dado un poco de empuje a la humanidad en su escepticismo para que veamos que sí hay una vida más allá de la material. Pero no quiere decir que Dios la reconoce como una enseñanza que nos va a salvar moral y espiritualmente. Hay un reclamo de Dios hacia ese camino del espiritismo, que no es lo mismo, volvemos a repetir como en muchos videos, no es lo mismo espiritismo que espiritualismo. Y en la práctica se ve. Los profetas, los enviados de Dios, los apóstoles, los discípulos verdaderos de Cristo, los patriarcas y también los primeros cristianos practicaban el espiritualismo, no el espiritismo. Entonces, que quede muy claro la diferencia. Nosotros no tenemos la necesidad de ir a un lugar determinado a consultar a los muertos. Todo el tiempo estamos en comunicación de espíritu a espíritu con esas personas que se fueron de este mundo y ahora son espíritu, son esencia. Sin embargo, cada quien lo puede lograr a través de los dones espirituales que se desarrollan en cada uno de nosotros conforme vamos avanzando en este camino. Pero no les estamos presumiendo. Cada quien juzgará si nosotros tenemos esa comunicación con Dios y con el mundo espiritual. No somos nosotros los que estamos diciendo tenerla. Simplemente estamos diciendo la forma de obtenerla para que cada quien lo compruebe. Porque nosotros no somos pastores, no somos sacerdotes, no somos maestros, no somos tampoco líderes políticos ni religiosos, en quienes ciegamente cree la humanidad. Tampoco juzgamos a ellos. Pero es necesario discernir la verdad de la mentira. Esa es nuestra labor cuando seguimos esta doctrina, este camino o revelación llamado espiritualismo. Entonces los invitamos a la práctica, al estudio, a la meditación, al análisis, porque ya en la práctica es como uno ve qué es lo que nos hace falta pulir dentro de nosotros, en el verdadero templo de Dios que está en nuestro interior, y ayudar, porque no es lo mismo dar un servicio en donde cobramos o recibimos donativos que hacer la caridad. La caridad no es gratis. Gratuitamente damos y por amor, a eso se le llama caridad. Damos nuestro tiempo, damos nuestros dones, damos nuestra labor, pero hay quienes cobran por sus servicios en la religión o en la política, cuando el gobierno de Dios está en todos nosotros, en la conciencia. No necesitaremos ni gobernantes, ni líderes, ni pastores, ni políticos, ni religiosos.
si nos gobernáramos todos por la voz de la conciencia. Y eso pasará a su debido tiempo. Es por esto que cuando estemos practicando esta doctrina vamos a ver que todo el mundo se va a oponer a nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, los maestros de la escuela de los niños, nuestras esposas o esposos, nuestros jefes o patrones en nuestro trabajo, porque tenemos trabajo. A lo mejor somos autosuficientes y trabajamos la tierra, pero cumplimos con la ley del trabajo. No estamos viviendo ni del gobierno ni de la religión. Entonces es importante enseñar todo esto a los niños, porque las futuras generaciones van a quedarse en este mundo. A nosotros nos corresponde esta lucha que no se lleva con armas homicidas. La política sí, ellos tienen sus armas que cortan la vida. La religión tiene sus amenazas de castigos falsos y juicios eternos como el infierno, el diablo, la muerte. Pero no los vemos como enemigos, sino como ignorantes, egoístas que desconocen el camino de la verdad o por su propio provecho lo hacen, aunque saben que está mal, aunque saben que la conciencia les está reclamando. La humanidad tiene que volver a la naturaleza. Tienen que desaparecer los límites y las fronteras entre naciones, entre individuos. Y vivir espiritualmente. Por lo pronto, nos corresponden estos esfuerzos de dejar el materialismo, que es el culto al dinero, a la carne, a la ciencia materialista, dejar la idolatría, el fanatismo, las supersticiones, los vicios, las guerras. No participamos, por lo tanto, en ejércitos políticos de algún país. No nos enlistamos en el ejército ni en la policía, ni tampoco en un ejército de fanáticos en una religión o secta. Cada paso que damos está bajo la lupa de la conciencia, que es la voz de Dios, que es el gobierno real, el verdadero. Que el mundo lo oculte, lo profane o lo altere es otra cosa, para venderlo, para vender esta verdad. Entonces en el camino vamos a encontrar muchos que se dicen ser espirituales, que se dicen ser espiritualistas, que se dicen ser cristianos, que se dicen ser creyentes, y hay otros que se dirán ser partidarios de una religión o de la política, pero en la mayoría estamos en el materialismo, porque nadie está cumpliendo ni con lo que dice la religión, y tampoco podemos vivir bajo la ley del hombre, porque es egoísta y cruel y solo beneficia a algunos, o beneficia más a unos que a otros. Por eso existe la diferencia de clases sociales y económicas, que desaparecerán, volvemos a decir, cuando el espiritualismo se establezca en nuestra nación, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro continente y al final en el mundo, al igual que en otros mundos.
Entonces, desconocemos muchas cosas, pero tenemos la información suficiente para dar un paso más adelante como humanidad. Porque solamente los políticos están poniendo nuevos nombres a la esclavitud, al vasallaje, en forma de doctrinas de hombres como son capitalismo, comunismo, socialismo, humanismo, etcétera, etcétera. Todo lo que se les ocurra es lo mismo. Siempre es una esclavitud o un adoctrinamiento para estar sometidos, para no ser libres, para que desde niños paguemos una moneda al César. Sin embargo, ahora le damos todo al César. ¿Por qué? Porque llegamos a una mayor altura de materialismo y de maldad. Voluntariamente somos esclavos, cuando podríamos vivir libremente en la naturaleza que nos da todo. Pero es que desde niños se nos está adoctrinando en el materialismo, que es el veneno del espíritu. Entonces, esta etapa materialista de la humanidad pasará algún día. Pero por lo pronto los elementos, la naturaleza, está reclamando la ciencia que nos da más años de vida. No se hace responsable de lo que es la contaminación o la degeneración moral y espiritual de la humanidad y su estancamiento. Porque falta información, hay mucha ignorancia, a pesar de que tenemos mucha ciencia y mucha tecnología, y muchas escuelas y muchas universidades, y hay globalización, sigue habiendo mucha ignorancia. Ignorancia espiritual. A pesar de que hay muchas religiones, a pesar de que hay muchas sectas, o mucho ateísmo, sigue habiendo guerras, sigue habiendo pobreza, miseria extrema, o súper ricos, ahora más que nunca. Entonces, tenemos que volver al principio, al origen, que es Dios, que es de la espiritualidad del ser humano. Y por eso estamos invitando a todos a tomar este curso, a complementarlo con los libros, porque el cerebro no es capaz, está limitado y no es capaz de retener toda la información de tantas enseñanzas espirituales que se han entregado a la humanidad, porque nunca ha estado falta a la humanidad de las enseñanzas de Dios. Pero con la práctica seremos nosotros mismos un libro. Ya no necesitaremos los libros materiales con el tiempo. Tampoco nos vamos a hacer por eso hacer pasar por dioses o por maestros o por iluminados. Es decir, la vanidad se combate en esta enseñanza. Así que no va a haber más reyes, no va a haber más super ricos, no va a haber más gobernantes que se enriquecen del pueblo, no va a haber más religiosos ni falsos profetas
ni falsos dioses. Dios no quiere místicos, fanáticos ni religiosos, porque el místico es capaz de encerrar su culto en 4 paredes para no ver a nadie. No quiere fanáticos, porque el fanático no se deja deslumbrar por lo que le dicen y no es capaz de buscar la verdad por sí mismo. Y no quiere religiosos, porque el religioso solamente defiende la organización a la que pertenece. Como en otros videos les volvemos a decir, no estamos organizados. Los espiritualistas estamos diseminados en todo el mundo, incluso en el valle espiritual hay espiritualistas. Es por las obras, no porque nos digamos ser espiritualistas, como uno lo es. Si uno quiere serlo, lo demuestra. Cada oportunidad de la vida es una prueba para cumplir. Entonces, no nos acobardemos en la lucha, porque está en todas partes, en todas las naciones, en todas las clases sociales, en todas las clases económicas, en todas las diferentes culturas. Dejemos todo eso superficial para poder acercarnos más, porque hay muchos que defienden apasionadamente esas diferencias y solamente ven lo material, la carne y lo que le gusta a la carne. Se sienten superiores o quieren demostrar que los demás están equivocados solamente con argumentos. Muchas veces incluso utilizan el nombre de Cristo para atacarse entre ellos mismos. Por eso nosotros estamos fuera del círculo. Siempre fuera veremos mejor. No nos metemos en discusiones necias, sino con las obras que hagamos es como mejor comprobamos que somos espiritualistas. Así que los invitamos a ver todos los videos, a compartirlos, a compartir el libro, descargarlo gratuitamente, los libros, y a enseñarle a nuestros hijos este camino, doctrina o revelación.